Ford ha lanzado en este año 2024 el restyling de mitad de vida comercial de la tercera generación de su Kuga, uno de los SUVs de segmento C más vendidos del mercado, en especial esta versión híbrida enchufable, gracias a que tiene un precio muy competitivo. Con este restyling se han introducido cambios en la estética del coche, en su equipamiento, pero sobre todo en las motorizaciones, ya que desaparece el diésel de la gama, que se ve reducida a un gasolina, un híbrido convencional y este híbrido enchufable. Pero ¿cómo le habrán sentado todos estos cambios a este nuevo Kuga? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de descubrir en este vídeo. Le damos las gracias a Ford Arcomóvil, concesionario oficial Ford para la región de Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Ford Kuga híbrido enchufable 2024 con acabado ST-Line X. Voy a comenzar por enseñaros todos los cambios estéticos de este Kuga 2024. Tenemos un frontal completamente diferente, tenemos nueva calandra, nuevos faros y si os fijáis en esta tira cromada que une ambos faros se puede sustituir por una tira completamente LED y que, como os digo, uniría ambos faros. La calandra tiene efecto tridimensional y si os fijáis alberga el nuevo logo de Ford que va colocado en el centro de la calandra. Antes estaba situado aquí, en el capó. Tenemos nuevos diseños de llantas, nuevos colores de carrocería, los faros traseros también han sido rediseñados y os voy a enseñar aquí en la parte trasera dos cambios estéticos que me parecen llamativos. Para empezar, se ha perdido o se ha cambiado de posición el tirador para abrir el portón del maletero. Antes lo teníamos aquí abajo y ahora está situado aquí en el lado izquierdo de la cámara de marcha atrás en una posición mucho más escondida. Aquí lo tenéis. Y el otro cambio estético que me llama mucho la atención es que ahora tenemos una antena, una doble antena de tiburón al estilo de los Land Rover. La diferencia es que este coche no se rompe y ya sabéis que los Land Rover sí. El Kuga está disponible en el mercado español con 4 acabados y además muy bien diferenciados. Por un lado tenemos los acabados ST-Line y ST-Line X, que están enfocados más a la conducción por carretera y tienen un aspecto más deportivo, y por otro lado tenemos los acabados Active y Active X, que están más enfocados a la conducción off-road. Esta unidad cuenta con el acabado ST-Line X, que se diferencia porque, por ejemplo, tenemos un paragolpes con un diseño más deportivo. Fijaos que tenemos aquí este lip delantero que sobresale y le da un aspecto más deportivo al coche. Tanto el acabado ST-Line como el ST-Line X vienen de serie con llantas de 18 pulgadas, pero aquí tenemos estas opcionales de 20 pulgadas que son preciosas. Lo que también incluye el acabado ST-Line X son las pinzas de freno en color rojo. ¿Qué más incluye este acabado ST-Line X? Tenemos, por ejemplo, los pedales de aluminio, aquí los tenéis. Fijaos que cada vez que se abre y se cierra la puerta aparece esta pieza de plástico, de goma, para que así, al abrirla, no rocemos con otros coches que tengamos aparcados en el lateral de nuestro Kuga. Este acabado de ST-Line X también incluye, por ejemplo, el paquete de asistencia a la conducción que incluye, por ejemplo, el control de crucero adaptativo y predictivo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cuando tenemos el control de crucero activado y vamos a llegar a una curva, el coche lo sabe a través del GPS y aminora la velocidad. Tenemos también, por ejemplo, el asistente de cambio involuntario de carril o el asistente de ángulo muerto. Más cosas que incluye este acabado ST-Line X, por ejemplo, este spoiler trasero que la verdad es que le queda que ni pintado a este Kuga, y también tenemos la cámara de 360 grados. Al tratarse de un restyling, las medidas de este Kuga no varían con respecto al modelo de 2020. Seguimos teniendo 4,61 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,67 de alto. Esos 4,61 metros de largo lo sitúan como un SUV de segmento C, pero de los más grandes. Y ojo a este dato que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de comprar este Kuga. Con el acabado ST-Line X tenemos 15,2 centímetros de altura libre al suelo, mientras que con el acabado Active tenemos 16,8 centímetros. Es decir, que si vais a utilizar habitualmente este Kuga para conducir por carretera o autovías, comprad este acabado ST-Line, pero si habitualmente lo vais a utilizar para salir fuera del asfalto, comprad el acabado Active. En el interior de este Kuga 2024 los cambios se centran principalmente, y como no podía ser de otra forma, en las pantallas. Ahora tenemos un cuadro de instrumentos completamente digital de 12,3 pulgadas, que además es de serie en todos los acabados, y tenemos también un espectacular pantallón de 13,2 pulgadas que sustituye a la anterior pantalla de 8 pulgadas, es decir, casi han doblado las pulgadas en la pantalla. ¿Qué extras tenemos en este interior gracias al acabado de ST-Line X? Bueno, pues tenemos, por ejemplo,
los pedales de aluminio, que ya os los he comentado antes. Tenemos también el sonido Bang & Olufsen con 10 altavoces y que suena a las mil maravillas. Tenemos también esta tapicería mixta en piel y alcántara, que la verdad es que es preciosa y es distinta, como os digo, a la del acabado ST-Line. Y tenemos también los asientos delanteros eléctricos y con memoria. Todo esto es gracias al acabado ST-Line X. Y en cuanto a calidad y ajuste de materiales, ¿qué podemos esperar de este Kuga? Bueno, pues para mí Ford siempre es una marca que me encanta cómo resuelve sus interiores, porque aunque puede haber marcas que utilicen acabados un pelín más vistosos, pero fijaos por ejemplo que aquí en la parte superior de la puerta tenemos plástico blando y mullido. Aquí tenemos esta inserción en símil de fibra de carbono que tienen todos los Ford con acabado ST-Line y que a mí personalmente me encanta. Tenemos aquí también plástico mullido en la puerta y aquí donde apoyamos el brazo tenemos también piel. Si nos vamos a la parte superior del salpicadero, tenemos también un plástico blando y mullido, también plástico, inserción en símil de fibra de carbono. Esto también es plástico blando y mullido y este es el único plástico duro que encontramos en el interior del Kuga. Y si nos fijamos en la consola central, tenemos también esta parte donde apoyamos la pierna forrada en piel y todo esto en una inserción en símil de aluminio, diría yo, que la verdad es que es preciosa. Y por cierto, este es el único rastro de negro piano que tenemos en el interior de este coche, así que, como os digo, muy bien resuelto en cuanto a materiales el interior de este Kuga. En cuanto al volante de Ford, como siempre os digo, para mí es de los que más me gusta de todo el mercado directamente, porque tiene un aro muy grueso y un diámetro muy pequeño. Está achatado por la parte inferior y si os fijáis aquí en la parte donde lo cogemos tenemos esta especie de piel micro perforada que da un aspecto y un tacto muy deportivo al volante. Y otro aspecto que también me encanta, tenemos botones físicos, al contrario que otras marcas que están utilizando botones táctiles o ápticos que son muy difíciles de utilizar. Estos botones físicos son mucho más sencillos de utilizar. Me ha sorprendido mucho y para bien el cuadro de instrumentos completamente digital que tiene este Kuga, porque la verdad es que ofrece una información muy buena. Por ejemplo, aquí, como estamos probando la versión híbrida enchufable, tenemos la autonomía del motor de combustión, la autonomía de la gasolina y también la autonomía en modo 100% eléctrico. Y además lo podemos configurar a nuestro gusto con esta tecla OK y estos botones hacia arriba y hacia abajo que tenemos en la mano derecha. Por ejemplo, aquí podemos configurar otra vista, aquí vamos a ver otra vista distinta. Fijaos, por cierto, el consumo medio que estamos realizando en la prueba, 2,8 litros a los 100 kilómetros, absolutamente impresionante. Bien, es cierto que porque tenemos carga eléctrica y gran parte del trayecto lo hemos hecho en modo 100% eléctrico, pero bueno, de esto hablaremos ahora en la prueba de conducción. La pantalla del sistema de infoentretenimiento tiene un aspecto muy positivo y es que incluye el sistema operativo Sync 4 de Ford, que sustituye al anterior Sync 3 y que, entre otras muchas características, tiene un procesador que dobla la velocidad del anterior Sync 3. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un sistema operativo que es muy fluido. Fijaos lo rápidos, por ejemplo, que reaccionan los mapas. Más detalles de esta pantalla. Evidentemente es compatible con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica y además podemos incluir el asistente por voz de Amazon Alexa, además del asistente por voz incluido de Ford. Más detalles. Tenemos aquí en el resto de la consola central este botón que sirve para seleccionar los diferentes modos de conducción. Tenemos que tocar el botón y luego ya nos vamos a modo eco, modo normal o modo resbaladizo, más estas tres opciones que tenemos para configurar la energía eléctrica y que ahora veremos en la prueba de conducción. Bueno, el único aspecto negativo que le voy a poner al interior es que, como se ha incluido esta pantalla tan grande, se han perdido los botones físicos para la climatización, que a mí, como sabéis, siempre me encantan los botones físicos. Así que si queremos utilizar la climatización nos tenemos que unir aquí a estos accesos rápidos y, por ejemplo, aquí subir o bajar. Aquí lo tenéis, subir o bajar la potencia del ventilador. Y por último, este es el mando rotativo para seleccionar la caja de cambios, parking, rear, neutral o drive, más esta L que ahora veremos en la prueba de conducción para qué sirve y que la verdad es que a mí me gusta mucho porque al ser tan compacta nos deja mucho más espacio libre aquí en el salpicadero. Como ya os he comentado al principio del vídeo, el Kuga 2024 está disponible con 3 motorizaciones diferentes. Como acceso a la gama tenemos un gasolina tricilíndrico 1.5 EcoBoost de 150 caballos, después tenemos un híbrido convencional que en función de si es tracción delantera o tracción total tiene 179 o 183 caballos y como tope de gama tenemos este híbrido enchufable de 243 caballos. Este sistema híbrido está compuesto por un motor de combustión de 4 cilindros en línea y 2.500 centímetros cúbicos, funciona bajo ciclo Atkinson, tiene inyección indirecta y es atmosférico. Desarrolla 155 caballos y 200 Nm de par.
El motor de combustión está apoyado por un motor eléctrico que desarrolla 132 caballos, pero una potencia conjunta entre ambos motores de 243 caballos y 320 Nm de par. Esos 243 caballos son 19 más que el Kuga híbrido enchufable de 2020. Luego explicaremos por qué. El motor eléctrico está alimentado por una batería de 14,4 kWh de capacidad bruta. Son algunos menos de capacidad útil. Con esta batería, el Kuga híbrido enchufable homologa 69 kilómetros en conducción 100% eléctrica, aunque también luego veremos en la prueba de conducción que son algunos menos. En cuanto a las prestaciones de este coche, tenemos un 0 a 100 en 7,3 segundos y una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Vamos probablemente con el apartado más interesante de este Kuga, su precio. Y os voy a comentar directamente los precios que me han dado en Ford Arcomóvil, concesionario oficial Ford para la región de Murcia. Bueno, este coche parte aproximadamente de los 31.500 euros con el motor gasolina 1.5 EcoBoost de 150 caballos. Pero lo realmente interesante es el precio de esta versión híbrida enchufable. Con el acabado ST-Line, que es el acabado de acceso, este híbrido enchufable tiene un precio de aproximadamente unos 37.000 euros. Pero es que con este acabado ST-Line X, que viene mucho más equipado y que añade muchísimos opcionales, tenemos un precio de 38.900 euros. Es decir, este coche es más barato que un Tucson híbrido enchufable o que un Kia Sportage híbrido enchufable. Por eso, este coche es el híbrido enchufable más vendido de Europa. Así que, como siempre os digo, si estáis interesados en comprar cualquier Ford, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Las plazas traseras de este Kuga son de las más versátiles que os vais a encontrar en un SUV de este segmento. Fijaos, por ejemplo, en esta palanca que tenemos aquí. Con esta palanca lo que podemos hacer es regular la inclinación de los respaldos traseros para ir más cómodos. Pero lo que más me gusta es esta otra palanca que tenemos aquí, que sirve para regular en longitud la banqueta trasera. Podemos adelantar hasta 15 centímetros o atrasar hasta 15 centímetros esta banqueta para así ganar espacio en el maletero o ganar espacio para las rodillas en estas plazas traseras. Fijaos que me voy a montar, el asiento está puesto para mi estatura, 1,80, y fijaos todo el espacio que tengo para las rodillas, es muy grande. El interior en las plazas traseras de este coche tenemos también doble salida de aire, y aquí tenemos, me voy a quitar las gafas porque no veo, tenemos una salida de USB tipo C. Impresionantes las plazas traseras de este Kuga. La apertura eléctrica del portón en este Kuga viene gracias al acabado ST-Line X. Con un acabado ST-Line no tendríais esta apertura eléctrica del portón. Lo único que no sé es por qué este portón tiene dos posiciones de apertura, esta y otra más, que tenemos que abrir manualmente si queremos que llegue hasta arriba. No sé por qué no se abre de forma eléctrica hasta arriba. Bueno, la capacidad del maletero es muy buena, 536 litros, eso sí, con la banqueta en su posición más adelantada, como os he comentado antes. 536 litros, como os digo, es una capacidad muy buena para un híbrido enchufable. Hay SUVs de este segmento, híbridos enchufables, que tienen en el entorno de 400 litros por culpa de la hibridación. Y como siempre en todos los SUVs, un maletero muy aprovechable con unas formas muy rectangulares. Además tenemos estas palancas para abatir los respaldos de los asientos traseros desde el maletero. Esto es algo que a mí personalmente me encanta y que no todos los coches tienen a día de hoy. También tenemos luces en el maletero. Bueno, un maletero muy bien resuelto. Y ahora sí, vamos a cerrar este maletero y vamos a conducir el Kuga. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Ford Kuga y la verdad es que en cuanto te pones al volante de este coche te das cuenta de que es un coche puesto a punto por Ford. Y es que el tacto de conducción que la marca americana transmite a sus coches a mí personalmente me encanta, siempre os lo digo. Por ejemplo, la dirección está menos desmultiplicada de lo que suele ser habitual en este tipo de coches. Un Citroën C5, el Cross, tiene una dirección mucho más desmultiplicada. El tacto del pedal del freno también me encanta porque incluso en esta versión híbrida enchufable es un tacto muy duro. Se puede regular la presión que realizamos y que ejercemos en el pedal del freno, pero como os digo es un tacto bastante duro. Y la suspensión también en este acabado ST-Line es una suspensión que no permite que el coche balancee en exceso, algo que también suele ser habitual en SUVs de este segmento. En definitiva, una puesta a punto que bajo mi punto es de las mejores que te puedes encontrar en el mercado en un SUV. Ahora bien, todas estas sensaciones a la hora de conducir este Kuga las transmite porque estamos conduciendo un acabado ST-Line X que tiene una suspensión rebajada en 15 milímetros con respecto a un acabado Active. Por lo tanto, este acabado ST-Line X es perfecto para conducir por carretera o autovía, mientras que si habitualmente vais a salir fuera del asfalto es preferible que compréis un acabado Active que, como os digo, tiene mayor recorrido de suspensión.
cuanto al esquema de suspensiones, tenemos McPherson delante y un eje rígido detrás, excepto que compréis la versión de tracción integral de este Kuga, que es el híbrido convencional de 183 caballos. En ese caso tenéis un eje multibrazo en el eje trasero. Ford ha introducido en este Kuga 2024 una nueva caja de cambios bicicloidal que mejora la transmisión de potencia al eje delantero de ambos motores, del motor de combustión y del motor eléctrico. Por eso tenemos esos 19 caballos de potencia más que en la versión 2020. Esta nueva caja de cambios se ha introducido tanto en el híbrido convencional como en el híbrido enchufable. Es la HF55, anteriormente teníamos la HF45. Bueno, esta caja de cambios bicicloidal, para que me entendáis, funciona exactamente igual que una caja de cambios tipo CVT de Toyota, es decir, no tenemos marchas predefinidas, solo tenemos una marcha hacia adelante, por lo tanto la aceleración es completamente lineal. Fijaos que vamos a pisar a fondo y tenemos una aceleración lineal, pero no hay paso entre marcha y marcha. La respuesta del motor es muy buena y el sonido sí que quizá, como al igual que pasa en todos los Toyota, es un sonido que está un poco más revolucionado de lo que estaría si tuviéramos una caja de cambios automática al uso con marchas predefinidas. Pero bueno, no es un sonido molesto porque además este Kuga está muy bien insonorizado. Bueno, y en cuanto al sistema híbrido de este coche, ¿cómo funciona? Para empezar, esos 243 caballos están, y si pisamos a fondo el acelerador, ahora mismo que vamos en modo Sport de la conducción, fijaos que la aceleración del coche corresponde a los 243 caballos que tenemos en el pedal del acelerador. El consumo medio homologado de este sistema híbrido es de 0,9 litros, como siempre son consumos muy alejados de la realidad porque, bueno, se homologan en unas condiciones ficticias, no de conducción real, pero a lo que vamos, la conducción que le estamos, el consumo, perdón, que le estamos obteniendo a este coche en esta prueba es de 2,8 litros, que sigue siendo un consumo ridículo. Y esto es gracias a que todos los días estamos cargando la batería. Si dejáramos que la batería se descargara y circuláramos tan solo en modo híbrido, pero no en modo 100% eléctrico, combinando con modo híbrido, entonces estaríamos en un consumo de 5 litros y medio o 6 litros, que también sigue siendo un consumo muy bueno para un sistema de 243 caballos. Pero como os digo, la clave de estos híbridos enchufables es que todos los días recarguemos la batería, y así vamos a poder obtener consumos ridículos, sobre todo porque la inmensa mayoría de los trayectos vamos a poder realizarlos en modo 100% eléctrico. Vamos ya con la prueba de aceleración del Kuga. Ya tenemos seleccionado el modo Sport de la conducción y vamos a ver si conseguimos igualar esos 7,3 segundos que declara este coche en el 0 a 100. Bueno, yo creo que incluso los vamos a poder mejorar, porque esos 243 caballos deberían dar para mejorar esos 7,3 segundos. Pero bueno, vamos a avisar freno y acelerador a fondo y a ver si conseguimos igualarlos o superarlos. Vamos allá. Hemos perdido un poco de tracción a la salida. Tenemos el 0 a 60 en 3,64 segundos y el 0 a 100... en 7,38 segundos. Bueno, pues estamos en las mismas cifras que declara Ford, en esos 7,3 segundos. En cuanto a la autonomía en modo 100% eléctrico, la homologada es de 69 kilómetros y la real que se le puede obtener a este coche está en el entorno de los 45 o 50 kilómetros, en función de si realizamos más trayectos urbanos, que vamos a poder alargar hasta los 50 kilómetros o un poco más, o si realizamos más conducción por carretera o autovía en la que la autonomía eléctrica baja hasta los 40 o 45 kilómetros, porque se nos va a disparar el gasto eléctrico hasta más de 20 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Tenemos tres modos de funcionamiento del sistema eléctrico. Tenemos VE automático, y aquí tenemos incluso información en la que nos dice que va a alternar la utilización del motor de combustión y del motor eléctrico, es decir, vamos a funcionar en modo híbrido. Tenemos también un modo de funcionamiento para forzar al coche a circular en modo 100% eléctrico, VE ahora, aquí lo tenéis, vamos a circular siempre en modo 100% eléctrico. Y por último tenemos el último modo de conducción eléctrica, que es VE más tarde. Esto significa que nos va a guardar parte de la batería para poder descargarla con posterioridad. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar de este Ford Kuga híbrido enchufable, que a mí personalmente me ha encantado. Bueno, sí, me falta por comentaros los tiempos de recarga de la batería. Como la inmensa mayoría de híbridos enchufables no se puede recargar en corriente continua, lo tenemos que recargar en corriente alterna a una potencia máxima de 3,7 kilovatios. A esa potencia vamos a poder recargar del 0 al 100% de la batería en 3 horas y media.
Yo creo que este Ford Kuga, sinceramente, se merece ser el híbrido enchufable más vendido de Europa, tanto por el precio tan competitivo que tiene como por su buen comportamiento general en carretera. A mí es probablemente el sub híbrido enchufable que más me gusta del mercado y el que yo compraría sin duda, evidentemente. Incluso es que os diría más, nos podemos ir a un Mercedes GLC híbrido enchufable que cuesta más del doble que este Ford Kuga y no es que sea un coche mucho mejor. Así que, como os digo, a mí este Ford Kuga me encanta, es un coche muy redondo y que se merece ser el híbrido enchufable más vendido de Europa. Nada más, dejadme en comentarios qué pensáis vosotros de este Kuga y os leo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.